Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los salmos. Continuamos en este día con el Salmo 34 y vamos al versículo 15, donde dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Obviamente, Dios no tiene ni ojos ni oídos. Es algo que se llama antropomorfia, que no es otra cosa que darle a Dios algunas cualidades o características humanas, que no es otra cosa que una, digamos, una forma literaria de hacernos entender que Dios tiene capacidad para entendernos, para saber lo que nos sucede. Como Dios es espíritu, nos cuesta a nosotros en forma natural llegar a comprender cómo Él se mueve, cómo Él actúa, cómo Él interactúa. Nos cuesta porque debemos reconocer que estamos limitados a este cuerpo de carne y hueso que tenemos, y estamos limitados a tiempo y espacio, pero Dios no tiene ni cuerpo. De hecho, cuando Él se manifestó en cuerpo, lo hizo a través de Jesucristo, pero tampoco Él está limitado a tiempo y espacio como nosotros. Por lo tanto, para llegar a comprender y entender la actividad de Dios o cómo Dios desarrolla o interactúa con nosotros, precisamente lo que se utiliza esta forma literaria de la antropomorfia, igual cuando dice en Isaías que Jehová desnudó su brazo. Obviamente Dios no tiene brazo, ni tampoco necesita desnudarlo. Desnudarlo es como hoy diríamos, me arremango el brazo, en algunos casos para pelear, en otros casos para trabajar. Es esa expresión, eso es lo que significa. Y esto nos da a entender que cómo Dios está atento a cada uno de nosotros. Los ojos de Jehová están sobre los justos. O sea que si Dios tuviese mirada o la forma que tenga de vernos o de saber de nosotros, quiere decir que está sobre nosotros. Eso es una expresión que nos da a entender que no está desentendido de cada uno de nosotros. Y recordemos el contexto donde el rey David escribió este salmo. No fue en el momento más eufórico de su vida, no fue en el momento más victorioso de su vida, sino que fue en un momento complicado de ser perseguido, de haber tenido que huir del lugar de su residencia, de haber tenido que ir a pedir y servir a uno de los reyes filisteos, porque estaba perseguido al borde de la muerte por causa de Saúl. Sin embargo, él en ese momento, él sabía que a pesar de todo, los ojos de Dios, la mirada de Dios, significa la atención de Dios, porque luego dice, y atentos sus oídos al clamor de ellos, significa que la atención de Dios está sobre sus hijos. Y en este caso David entendía que la atención de Dios estaba sobre él, que a pesar de lo que estaba viviendo, Dios no se había desentendido de David. Y eso es lo que tenemos que entender. Dios no se desentiende de ti, aún en la circunstancia que estás viviendo. Yo sé que hay circunstancias que podemos vivir en donde miramos al cielo y decimos, Dios, ¿te has olvidado de mí? Pero Dios no se olvidó. Dios nos olvida.
Es imposible para Él olvidarse, porque Él no tiene falta de memoria. Pero aparte es imposible para Él olvidarse de aquellos por los cuales envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Por lo tanto, como David podemos decir, la atención de Dios está sobre mi vida. Que no lo veamos no significa, que no actúe cuando nosotros queremos no significa que no sea así. Simplemente Dios sabe cómo actuar, cuándo actuar y de qué manera actuar. Por eso cada oración que hacemos no es en vano, no cae en saco roto. Cada vez que hacemos algo y pensamos, nadie ve lo que hago, nadie se percata, parezco que una persona invisible, que no existo. Sin embargo, quiero decirte que esa es una percepción natural que tenemos los hombres y mujeres y que no es real. La atención de Dios está sobre tu vida. No podrá estar la atención de otros, de tal manera que hay un salmo que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová, mi Dios, me recogerá. Está afirmando que aún en la triste situación de que los seres que más te tendrían que amar, que son los que te trajeron a este mundo, te dejaren, no te dieron la atención que tú deseas, necesitas, te mereces. Quiero decirte que Dios sí te da esa atención, te presta atención. Los ojos y los oídos, para que nos demos cuenta en un hombre, en un ser humano, toda la información del medio que le rodea le llega a través de los sentidos. El oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Los sentidos son las avenidas por las cuales le llega la información al alma. Entonces, cuando habla precisamente de los ojos y de los oídos, es los vehículos quizás más importantes donde llega la información. Y la atención de Dios les llega toda la información, les llega lo que otros no ven, Dios lo ve. Esa información desacertada que le llegó a otro, o equivocada o sesgada por causa de que alguien mintió o la tergiversó o malinterpretó, a Dios le llega nítida, concreta, porque Dios no utiliza pesa falsa, ni a Dios lo pueden engañar. Y por otro lado, la información que otros desechan o minimizan, Dios la aprecia con justicia, porque Dios es verdaderamente justo. Y la balanza de Dios no miente. La balanza de Dios no se hace para un lado y para el otro, es totalmente justa y Dios evalúa justamente lo que haces o dejas de hacer, porque aún pesa las intenciones del corazón, lo que el hombre no puede hacer, porque yo cuando juzgo algo veo exteriormente, pero no puedo juzgar las intenciones del corazón. Sin embargo, Dios tiene toda la capacidad de pesar con justo juicio, con equidad, las intenciones del corazón. Por lo tanto, cada vez que clamamos a Dios, cada vez que hacemos algo o cada vez que oramos y clamamos a Dios, la atención de Dios está. La información llegó a Dios. Y en el momento justo, en el momento adecuado, en el momento que Dios disponga, en el momento que la sabiduría de Dios así lo decida, Dios manifestará su justicia, lo que es.
Jesús, tu nombre sobre todo. Jesús, la esencia de mi fe. Rompiste el velo que nos separaba. Confiadamente puedo entrar ante ti. Incomparable amor que mostraste al entregar todo por mí. Adora a aquel que nos dio libertad, vamos. Libertad me diste en esa cruz. Libertad me diste en esa cruz. Me amaste, te entregaste por ganar mi corazón por siempre. Libertad me diste en esa cruz. Tu incomparable amor, tu incomparable amor por mí, tu incomparable amor me dio libertad. Es incomparable tu incomparable amor, tu incomparable amor por mí, tu incomparable amor me dio libertad. Libertad me diste en esa cruz. Libertad me diste en esa cruz. Me amaste, te entregaste por ganar mi corazón por siempre. Libertad me diste en esa cruz. Libertad me diste en esa cruz. Y si bien la atención de Dios para bien, para bendecir, está sobre los justos, sobre aquellos que buscan la justicia de Dios, que viven, recordemos el contexto que hemos hablado en programas anteriores, viven en el temor de Dios.
En el versículo 16 habla lo opuesto hacia la gente opuesta, los que no quieren vivir en el temor de Dios. Y dice precisamente esto en el versículo 16. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Sé que cuesta bajo el concepto de la gracia entender la ira de Jehová, porque se ha enseñado que Dios es amor y cómo Dios va a condenar. Primero, Dios no condena. Lo que condena a las personas es su propio pecado. Y que Dios sea amor no significa que no sea justo y que no haga justicia. De hecho, envió a Jesucristo a satisfacer la justicia por el pecado de la humanidad, para todos los que creen, pero para los que no creen, ya no hay otra opción que la condenación, a la que los que decidieron no creer se han hecho acreedores. Ahora, volvemos al tema de la ira, como que Dios no tuviese ira. La Biblia habla de la ira de Dios y aquí lo demuestra. En el Romanos 1 habla de que la ira de Dios se manifiesta de los cielos contra toda injusticia, que detiene con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios se manifiesta y es revelado y comienza a hablar. Aquí vemos, esto es el Antiguo Testamento, pero Romanos 1 habla del Nuevo Testamento. Y Pablo, que era un doctor en la ley, era un conocedor de la ley, supo hablar de la ira de Dios. No seamos más buenistas que Dios, no querramos serlo, porque Dios en su justicia habla de la ira venidera, de tal manera que dice, oh, ¿quién nos enseñó a oír de la ira venidera? Habla de un tiempo donde va a manifestarse la ira de Dios. No contra los hijos, sino contra los que hacen mal, porque los hijos de Dios no hacen mal o no deberían. O verdaderamente si hacen el mal, viven haciendo el mal, habría que preguntarse si en verdad son hijos de Dios. Pero para los que no viven en el temor de Dios, días pasados hablábamos que, porque decía David, que le permitan que les enseñe acerca del temor. Entonces el contexto es el temor de Dios, y en el que vive en el temor de Dios no hace lo malo, no hace lo indebido. Pero el que no teme a Dios hace lo que bien le parece, sin importarle ni Dios ni el prójimo. Porque el que ama a Dios, ama al prójimo, pero el que no ama a Dios, generalmente en gran cantidad de situaciones no ama al prójimo y no le importa el daño que le causa al prójimo. Por lo tanto, la ira de Dios contra esos que hacen el mal contra Dios y contra el prójimo, contra ellos es la ira de Dios. Y dice, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Aquí habla de la justicia de Dios manifestándose de una manera dura, sí, pero concreta. Con justicia, verdadera justicia, con sabiduría. Hablábamos del peso justo, de la balanza justa, que Dios no exagera, ni se deja amedrentar, ni se deja engañar por nadie. Sabe perfectamente la intención del corazón. Sabe perfectamente, por lo tanto, puede juzgar con justicia. La Biblia habla de que en un momento Dios tomará y
unos peces los echará a un lado y otros peces en otro lado, dando a entender que Él juzgará entre unos y otros. Ese juicio es el que dictará quiénes son para salvación y quiénes son para perdición. Por lo tanto, seamos sabios para no desechar el consejo de Dios y la reprensión de Dios, no sea que perdamos una salvación tan grande.